40% al 20%. Por lo tanto, ya no hay voto oculto. Ahora el voto oculto a lo mejor está en Vox, otra parte en Ciudadanos. Sí, todas esas franjas de voto oculto del PP ahora están en otros partidos. ¿Y eso cómo lo afloran ustedes? Es decir, habla de que no hay cocina, que es estimación directa. Es el voto directo, lo que dice el ciudadano. Pero eso es lo más técnico, el voto directo. ¿No habría que darle una segunda valoración? ¿Qué datos o qué herramientas han cambiado ustedes con respecto a los anteriores CIS? Nada, simplemente que no hacemos cocina. Que nosotros entendemos... ¿Es el voto directo? ¿Cómo es el voto directo. Entendemos que en este momento el pronóstico es discutible, porque no se sabe cómo va a hacerse el pronóstico. Por eso hemos constituido una comisión en el CIS de expertos para intentar analizar eso, igual que ocurre en otros países, se han hecho comisiones. Entonces, a nosotros nos parece que lo más honesto es proporcionar toda la información lo más rápidamente posible, dar el voto directo y en el preelectoral, porque nosotros ahora hemos empezado ya un preelectoral con 17.000 entrevistas, con muestras suficientes, razonablemente representativas en todas las circunscripciones electorales, y entonces lo que vamos a hacer ahí necesariamente es hacer una previsión de comportamiento electoral, y ahí nos podemos equivocar. Con asignación de escaños. Pero ahí va a 17.000 entrevistas, sería un universo mucho más amplio. Mucho más amplio, pero ahí nos arriesgaremos, igual que nos arriesgamos también en Andalucía, porque vamos a hacer un pronóstico de escaños por provincia. Pues le vamos a invitar también para ese día. Pues encantado explicárselo sin duda. La asignación de escaños, porque eso tiene mucha importancia tal como está fragmentado. Una cosa, cuando ustedes están ahora haciendo cada mes, que antes no se hacía, me parece que están haciendo... El barómetro se hacía cada mes. Cada mes. Lo que pasa es que desde que tomó la presidencia del CIS Pilar del Castillo, una persona estupenda por lo demás, decidió solamente hacer la pregunta de intención de voto una vez al trimestre. Entonces, el barómetro se hace. Entonces, hemos recuperado la tradición, ya que se hace el barómetro, preguntemos también y demos a todos la información mensual de... Una duda. Aparte, ustedes van viendo mes a mes la variación, en este caso, en cuestiones electorales o políticas. Aparte de tabular los datos y analizarlos sin cocinar, pero digamos, tabularlos, ¿analizan de por qué se pueden producir esos movimientos o eso no es cuestión del CIS? Ni internamente ni por curiosidad. Se ve, pero lo puede ver cualquiera, insisto, porque todo está... ¿Por qué esos cambios en la valoración de un líder? ¿Por qué esos cambios en la votación? ¿Por qué? Y, por ejemplo, los cambios en las asignaciones ideológicas políticas de los partidos. Cualquiera que profundice en los datos del CIS puede encontrar... Hay una información enorme, una cantidad de información. Puede profundizar en qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, hay una tabla, un gráfico que yo hago, que explica perfectamente lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Ciudadanos. Ciudadanos era un partido que era ubicado en el 5, en el centro, un partido de centro, y ha ido desplazándose hasta el 7, etcétera. Ha entrado en el terreno del PP. Entonces, y también en el terreno de Vox, que ahora aparecerá. Entonces, esto significa... ¿Que tiene que competir? Que tiene que competir en el mismo terreno, y eso significa posibilidad de fluctuación de votos. Pero si ellos lo analizan, se darán cuenta perfectamente. Es decir, hay una reubicación ideológica de su posición. Entonces, esto explica parte de la movilidad de votos. Claro, en este momento hay 3 partidos prácticamente que están compitiendo en el mismo espacio. Y entonces, cuando algunos proyectan, según los métodos tradicionales, el voto del PP, no se dan cuenta que es que ahora hay más partidos en ese mismo ámbito de la derecha. Le voy a preguntar enseguida, antes de ceder el turno a mis compañeros, por las derivadas políticas, que sabe que las hay. Pero antes, los datos que hemos conocido en las últimas horas, ¿qué fiabilidad le da? O sea, en estos 2 meses... En la campaña puede moverse mucho, van a hacer una encuesta con 17.000 entrevistas. ¿Es muestra de algo o no es muestra de nada? No, ¿O es solo una valoración? Refleja en los primeros días de febrero qué opinaban los españoles, con un tercio indeciso todavía. Por lo tanto, estos datos provisionales, está todo abierto. O sea, mi conclusión de estos estudios es que hay algunas tendencias claras. El PSOE se afianza, el liderazgo de Pedro Sánchez se afianza, otros partidos compiten en el mismo espacio y Podemos está disminuyendo. Y Vox es posible que no tenga tantos votos como la expectativa que tiene. Esas son las tendencias que vemos hoy por hoy. Ahora, esto es provisional, todo puede ocurrir. ¿Disminuye menos Podemos de lo que dicen otras encuestas? ¿Se mantiene más firme su suelo, digamos? Es que no solo disminuye, sino que se fragmenta, porque ahora hay más organizaciones compitiendo en el mismo espacio. Compromís ya ha dicho que va por su cuenta y no se le considere. En Marea ha dicho también que va por su cuenta, entonces ya no es sumable. Entonces estamos hablando de sumas distintas. Entonces, pero en cualquier caso, lo que es evidente de esta encuesta es que de cara al futuro aquí hay 2 grandes opciones. Una opción que yo eje va a ser el PSOE y otra que es el tripartito. Y hoy por hoy yo creo que ambas posibilidades son verosímiles. Todo puede ocurrir en ese sentido. Vamos con la derivada política del CIS. Vamos a escuchar reacciones que se han producido en las últimas horas muy sintéticas de algunos partidos de la oposición al respecto de este sondeo del CIS.
Creo que las encuestas cada vez se parecen más a los horóscopos. El CIS la verdad es que ha perdido mucha credibilidad y tampoco ya no vale la pena ni siquiera comentarlo, lamentablemente. Me ha decepcionado. Yo pensaba que en este CIS saldría que el 100% de los votos eran para Sánchez. De verdad, basta ya de manosear una institución tan importante como es el CIS y de utilizar el CIS al servicio exclusivo del PSOE. No sé si le chillan los oídos, como dice el principio, pero a lo mejor un poquito de otitis. No, ni mucho menos. No. Yo sí les entiendo. Si es que a algunos les va mal. Eran partidos muy hegemónicos y les está yendo mal y entonces se ponen nerviosos. Pero si tienen dudas de verdad, más allá de las bromas que puedan hacer ante las cámaras, yo les invito, se lo he dicho, a venir al CIS. El CIS, ir pasando departamento a departamento para que comprueben si es posible algún cambio. Ahí hay una serie de funcionarios que están toda la vida con unos partidos y con otros. Entonces, es imposible falsificar un dato. Solamente se puede falsificar la apariencia de los datos a través de la cocina. Y como nosotros lo hemos suprimido... Pero no me negará que ahora es la primera vez que tenemos un apellido para el CIS. Es el CIS de Tezanos. Sí, bueno, pues a lo mejor algunos ellos piensan que con eso lo descalifican. Yo he tenido miles de alumnos a lo largo de mi carrera y a lo mejor eso para ellos es un signo de confianza. Pero usted es militante del Partido Socialista, sí. Estuvo en la ejecutiva, o en una de las cúpulas del partido, en la ejecutiva. Si fuera al revés, en la ejecutiva del Partido Socialista, si fuera al revés, entendería que los otros partidos dijesen, hombre, si el que está dirigiendo el CIS es alguien de la cúpula de Génova, a lo mejor no me lo creo tanto. Bueno, de los 22 presidentes que ha habido en el CIS, creo que todos, excepto dos, han tenido carnet de partido político y algunos han sido dirigentes del PP y otros también del PSOE. Eso siempre ha pasado. Si hubiera sido una institución teóricamente neutra y demás y tal, se podía uno sorprender. Pero, por ejemplo, a mí me preguntan a veces, ¿qué le hubiera parecido a usted si Pedro Arriola le hubiera sido nombrado presidente del CIS? Yo digo, muy bien, pues es una persona que sabe mucho de la materia. Usted también dice Pedro Arriola que sabe, porque dice exactamente Pedro Arriola. Creo que sé algo. Para que no lo sepa, es gurú, que todo el mundo lo sabe, es gurú en asuntos demoscópicos del PP y de Moncloa. Dice que pongo la mano en el fuego por José Félix Tezanos. ¿Usted haría lo mismo con Arriola? Yo sin duda. ¿Y con todos los que han pasado por el CIS? Con bastantes. ¿Con quién no? Hombre, no me haga decir, porque a mí no me gusta descalificar a los anteriores. Yo he tenido buenas relaciones. Generalmente, al frente del CIS siempre hay un catedrático o catedrática de sociología. Entonces, claro, las relaciones profesionales son distintas a las relaciones políticas, ¿no? Y el CIS siempre ha sido una institución en la que nos hemos sentido reflejados todos los sociólogos y todos los politólogos. Y cuando hacemos reuniones ahí y demás, de catedráticos y demás y tal, pues el clima sigue siendo de armonía. Estas son cosas que vienen de otro ámbito que yo insisto, que entiendo que lo ignoren. No tienen por qué saber de esto, pero podían tener un poco la humildad de acudir allí y contrastar. Yo he intentado hablar con alguno de ellos y decir, ¿sí? Ya, os equivocáis en esto. ¿Con quién habló? Pues no, eso no puede decir, no es hablar mal de nadie. Pues con algún parlamentario, yo he visto parlamentarios que en el Congreso pues me insultaban del PP, me descalificaban y, en fin, incluso uno que en una de estas mociones que me presentaron en 5 minutos soltó 26 insultos, 5 minutos, lo cual es un récord. Y yo he intentado hablar con ellos a través de parlamentarios conocidos y demás. Algunos no han querido hacerlo. Yo lo entiendo y lo respeto, insisto, que eso está en su perfecto derecho y yo entiendo, pero hombre, que no parezca una rabieta de niño pequeño que se le quita... la invitación para visitar el CIS, ¿podemos ir también a la Cámara de Televisión Española? Sin duda. Pues le acepto la invitación. Una última pregunta antes de ceder el turno a los compañeros. ¿Por qué no preguntan por la monarquía? Bueno, eso lo he explicado ya también varias veces. Sí preguntamos. Pero no lo conocemos. Sí, está publicado. Está publicado. ¿Datos de opinión de los españoles sobre la monarquía? Sí. Y les voy a decir, bueno, sobre la monarquía, sobre los problemas y dónde sitúa la monarquía. Todas las encuestas del CIS, en todas las encuestas del CIS preguntamos, ¿cuáles piensa usted que son los principales problemas de España? Primer problema, segundo problema, tercer problema. Los problemas que a usted le afectan más, el primero, el segundo y el tercero. Y entre ellos figura la monarquía y la república. Bueno, pues en esta última encuesta la respuesta acumulada de los tres es 0,1. Cuando hicimos el barómetro en que preguntábamos sobre la reforma de la Constitución, preguntábamos, ¿cómo valora usted la Constitución? Mayoría, muy bien. ¿Piensa usted que hay que reformarla? También querían reformarla. ¿Qué tipo de reforma? Y aquellos que querían la reforma le dijimos, ¿qué reforma? Pregunta abierta, podían contestar lo que querían. Y dijeron, cambiar el régimen de gobierno el 1,6%, el 1,6% del 50%. Es decir, no, es que eso no es un problema que está... ¿Pero directamente sobre monarquía o cambiar el régimen de gobierno? Pero vamos a preguntar una cosa que no está. Nosotros preguntamos por los problemas que están en la conciencia del ciudadano. ¿Cómo vamos a crear? Es decir, no podía crear un problema ni un foco en torno a un problema que no es de los ciudadanos. Pero si es que es lógico, cuando la gente se reúne en su casa, con los padres, con los hijos, las comidas, hablan de la monarquía o la república, no, están hablando del paro, están hablando de su precariedad laboral. Esos son los problemas. El CIS tiene que ocuparse de lo importante y no crear el foco sobre algo que no es problema. Bueno. Al final, hombre, si uno ve las elecciones en Andalucía,
da cierto, no sé si bochorno, pero vamos, da cierta reparo leer los datos que daba el CIS unos días antes a los resultados. Estamos hablando de que a Vox se le daba, me parece que un escaño y terminó teniendo 12. Estamos hablando de que al Partido Socialista se le daba la mayoría para formar gobierno y terminó, bueno, nunca. prácticamente, a la izquierda sí. Nunca. A la izquierda sí. Desde luego, lo que no se acertó es en que no iba a haber una mayoría de derechas, como sí hubo finalmente, porque claro, el dato de Vox fue absolutamente irrisorio respecto a lo que luego pasó, ¿no? Bueno, pues aprovecho esto, yo con mis gráficos. Estos eran los pronósticos que se hacían por todas las casas que publicaron, incluyendo el CIS, en el mes de octubre y noviembre. La del CIS es del mes de octubre. Los datos eran idénticos. Los que luego decían, el CIS se equivocó, dieron exactamente los mismos datos. Es que se puede ver perfectamente. O sea, no falsifiquemos la realidad. Esto fue lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió? Y nosotros lo dijimos entonces, igual que ahora. Hay muchos indecisos. Incluso los que votaron a Vox, de los que votaron a Vox, lo tenemos en la web del CIS, esos datos, y se pueden ver, el 33% decidió en el último momento. ¿Eso quién lo pronostica? Pues alguien decía que esto se parece al tarot. Pues claro, a lo mejor con el tarot se pronostica. El horóscopo. El horóscopo. Bueno, pues el tarot o la bola de cristal. Científicamente no es posible. Pero voto indeciso ha habido siempre, señor Tezanos. No, como igual. No, bueno, es que ha habido un cambio. Es que ha habido un cambio. El CIS siempre ha sido además un objeto de crítica, es verdad, sin duda, por todos los partidos, por todos los que no salían bien. Pero yo creo que ahora las diferencias son tan grandes que son difícilmente explicables, sinceramente. El mismo error que comete el CIS, y además lo dice, estos son 2 meses antes de las elecciones, y nosotros éramos entonces los únicos que decíamos, vos entra, no sabíamos con cuánto. Y personalmente yo no me lo creía. Pero los datos decían eso y lo publicamos así. Y digo, no es factible. Nadie lo considera factible. Pero tengamos en cuenta que ahora la situación es muy distinta. Porque antes, hasta hace muy pocos años, hasta el 2015, el 80% de la población tenía decidido su voto siempre. Por familia, por no sé qué. Ahora, más de la mitad dice que votan a uno u otro partido según más les convence en cada momento. Antes se tomaba la decisión ya desde hace mucho tiempo. Ahora se toma la decisión en la campaña. Claro, más de un tercio toma la decisión entre la última semana y el último día. Eso no se puede pronosticar. Os pido preparar las preguntas y las respuestas, señor Tezanos. Muy rápido. Usted hablaba de tarot, de horóscopos, usted llegó a calificar las encuestas de brujería también. Pero bueno, algunas. Ha dicho en su exposición que ahora mismo la disputa está, digamos, entre PSOE o tripartito de las derechas, ¿no? Sí. ¿Usted augura incluso que el PSOE podría llegar a sacar mayoría absoluta? Mayoría absoluta, un solo partido hoy en día es muy, muy difícil, por esa fragmentación y por eso lo que ocurre. No es imposible, ojo, pero es muy, muy, muy difícil. Y en este momento lo que se ha configurado, y sobre todo después de Andalucía, es un tripartito en el que el partido más a la derecha está tiñéndolo mucho todo. Y están compitiendo todos en ese espacio, como yo ponía en el gráfico antes, más hacia la derecha. Pueden ganar. Si hay abstención, sobre todo, yo creo que la clave va a ser la abstención. En Andalucía había mucha abstención y eso significó que había un resultado determinado. ¿Quiénes estuvieron sobre todo en Andalucía? Los que eran votantes históricos del PSOE. No sabemos qué va a ocurrir en las elecciones próximas. Si hay mucha abstención, yo pienso que puede ganar el tripartito. Pienso, y hay datos eso. ¿Que hay mucha participación? Pues el PSOE puede ser el eje de una alternativa frente a ese horizonte de un partido de la triderecha, o como queramos llamarlo, y demás, esa especie de confederación. Anabel. Sí, señor Tezanos. ¿Es importante quién va a ocupar el centro? ¿O ya el centro no es tan señalado? Ha reflejado usted que Ciudadanos la sociedad le sitúa ya en el 7, ya en el ámbito muy de la derecha. Entonces eso, ¿qué nos indica? ¿O qué podría indicar a los partidos en sus cuarteles generales? Que el PSOE se tiene que ir al centro, dejar la izquierda, con lo cual que pudiera recuperar terreno, que Ciudadanos dé un giro y procure arrimarse hacia el lado izquierdo para situarse en el centro. ¿Qué relevancia tiene el centro para ganar las elecciones? Muchísima. Tiene una relevancia central, porque España sigue siendo un país de centro izquierda moderado. Parece que esta entrevista lo hubiéramos... Yo no he hablado con ninguno de los tertulianos antes, pero claro, este gráfico, tengo gráficos para todo. Este gráfico nos ilustra dónde se ubica en un eje de izquierda a derecha la población. ¿Dónde se ubica? Básicamente en el centro y en el centro izquierda. El centro y las 2 casillas del centro izquierda. En los extremos no están. Yo creo que algunos no hay